Ya. Sí, tengan muy buen día, amados hermanos. Vamos a comenzar el culto dominical alabando a Dios. Vamos a cantar el himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Sí, himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido me pronto y anuncia la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. Si vamos a cantar otro himno, himno número 275, lo debes compartir. Himno número 275, lo debes compartir. Con una sola chispa
Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo de compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Vamos a cantar otro himno. El himno número 183, Gracia Admirable. Himno número 183, Gracia Admirable. Oh, gracia admirable, dulces, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me
estar allí, en luz como la del sol. Podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Sí, vamos a cantar otro himno. El himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida.
sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Sí, vamos a cantar un himno más. El himno número 157, Has hallado en Cristo. Himno número 157, Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpia en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres listo en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Sí, sí, hermanos, de verdad, somos blancos como la nieve, como es este himno, por la gracia de Dios. Vamos a cantar un himno más, himno número 296, Señor, tú me llamas. Himno número 296, Señor, tú me llamas.
nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Sí, hermanos, en esta mañana vamos a alabar hasta aquí. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios, ¿no? Nos encontramos bien de salud y aquí también en el culto dominical juntos podemos compartir un precioso tiempo, escuchar la palabra también desde las alabanzas. Y en esta mañana, para iniciar el culto, vamos a invitar, sí, al diácono René Calle, quien nos va a dirigir con la oración. Adelante, diácono. Hermanos, oremos al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día que nos brinda, Señor. Y dentro de este día van su gracia, su misericordia, todas las cosas para con nosotros, Señor. Desde sus inicios, desde su creación, usted nos habló por medio de su palabra. Hizo la vida por medio de su palabra. Hasta el día de hoy, Señor, usted hace maravillas por medio de su palabra. Hoy también, Señor, nos permite el oído, el corazón, la predisposición para poder escuchar su palabra
nutrir nuestro corazón, Señor, y usted pueda dirigir perfectamente, Señor, cada uno de los corazones, aún de los invitados, Señor. Ellos puedan contemplar la gracia y la misericordia que nos ofrece cada día, Señor. En este día, así encomendamos en sus manos la iglesia, los siervos, todos los colaboradores, Señor, los invitados, su palabra, Señor. A su siervo encomendamos el día de hoy, Padre. Sabemos bien que la oración es tan poderosa, Señor, que nos permite ver cosas maravillosas, Señor. Así encomendamos en sus manos todo esto, orando en nombre de nuestro precioso Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, por la gracia de Dios, hoy también, domingo, ¿no? Podemos reunirnos, escuchar la palabra. La semana tal vez hemos tenido dificultad, pero con la palabra podemos como hallar la gracia, ¿no? Y a través de palabra podemos tener también la esperanza en el corazón. El día de ayer, ¿no? También tuvimos la boda, ¿no, hermanos? ¿Participaron? Amén. Sí, ¿no? Un precioso evento, ¿sí? Que Dios nos permite también ser testigos. Y vamos a ver cómo Dios también, ¿no? Se manifiesta a través de los seminaristas, ¿sí? Entonces, en esta mañana, entre los hermanos que quieran pasar a testificar, lo pueden hacer de manera libre, todos quedan invitados. ¿Algún hermano? ¿Algún guía, algún obrero, algún diácono que quiera pasar a testificar? Como Dios este tiempo, ¿no? Está trabajando. Adelante. Buenos días. Estoy nerviosa. Bueno, esta es no la primera vez que salgo a testificar en un culto general. Desde el día no que yo había ingresado acá a la iglesia, ¿verdad? Y generalmente siempre quería hacerlo, pero tenía como que ese miedo, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y bueno, esta mañana no yo voy a compartir de cómo yo llegué acá, ¿no? A la iglesia. Yo había llegado primeramente a la fundación por medio de danza en el año 2018, una semana antes de Navidad. Mucho más antes de eso, ¿no? Mi vida como que era muy triste, así, mucho dolor, y no tenía esa alegría. Incluso yo, ¿no? Ese mismo año, en el 2018, a mediados de año, ¿no? Yo quise llegar así a suicidarme porque era mucho así para mí y no sabía como que a quién decírselo, a quién contarles y todo lo que me estaba pasando, ni siquiera a mis padres, ya que no tenía una buena conexión con ellos. Entonces, justo ese día, ¿no? Que yo como que ya quería acabar así con mi vida de una vez, como que algo me detuvo, ¿no? Ya como que ya no lo podía tampoco hacer, así como que algo me decía no. Y ya desde ese momento no yo solo podía orar, ¿no? A Dios, así llorar así desconsoladamente, pidiéndole, ¿no? Fortaleza, así. Y como que en ese momento no ya podía sentir o tenía ya esa fuerza así para poder seguir, y tenía esa fe de que todo iba a pasar, de que yo iba a llegar a ser feliz así. Y ese mismo año no yo me iba a graduar del colegio, y el día de mi graduación, ¿no? Como que había una presentación, el grupo de danza de acá de la fundación vino ahí a bailar. Y realmente me gustó así como ellos danzaron, era una danza de párate. Y a pesar de que yo no podía ver sus sonrisas, ¿no? De ellos, porque yo estaba detrás, yo podía ver así esa alegría que ellos tenían, así yo decía, wow, qué hermoso, así, yo quisiera estar ahí. Y en ese momento como que nació una decisión en mi corazón, ¿no? Yo voy a estar ahí, decía yo voy a bailar con ellos, yo voy a estar en ese grupo así. Y desde ese momento como que no los podía sacar de mi mente, como que, ay, qué bonito, yo quiero así, yo quiero esa alegría, decía.
Y justo, ¿no? Acordándome que en el grupo estaba uno de mis compañeros, Jorge. Entonces yo le pregunté a él, ¿no? Yo le dije, ¿dónde es? ¿Cómo puedo llegar al lugar? Así. Él me daba las indicaciones, ¿no? Entonces, recuerdo que un martes yo vine hacia aquí, aunque perdiéndome yo pude encontrar así el lugar. Y hermana Paula no fue quien me recibió, así yo hablé con ella me mostró así todas las actividades que realizaba la fundación, y mientras más me mostraba, más me gustaba, así yo sin duda quería sí o sí estar aquí adentro, o sea. Y no, como que me decía, no, yo le decía, quisiera estar en el grupo de danza. Y ella me decía, sí, bien, puedes venir así. Hoy martes justo tenemos ensayo en la noche, así a las 7:30 comienza, puedes venir. Y yo le preguntaba, ¿puedo venir así nomás, así no tengo que pagar algo? Porque yo sentía que tenía que tal vez pagar alguna mensualidad, así no como en cualquier academia así de danza, ¿no? Y me decía, no, puedes venir así. Y yo no me lo podía creer así. Y yo dije, está bien, así voy a venir. Y ya yéndome para mi casa, no, yo decía, qué bonito, quiero ir. Pero había como que un pequeño problema, así, mis papás, yo decía, no me van a dejar, y mucho menos de noche, así, porque iba a ser la primera vez, así, que yo iba a salir sola, y más de noche todavía, porque generalmente siempre salía con mi mamá. Pero aquel día no, como que iba a ser la primera vez, así. Y yo llegando a mi casa, yo decía, ahora, ¿cómo le digo así? ¿Cómo le digo a mi mamá que yo quiero ir así? Porque justo también tenía mi hermanito de 1 o 2 meses de edad, si no me equivoco, y tenía que cuidarlo, yo estaba a cargo de él. Entonces, como mi mamá en las tardes iba a trabajar y yo me quedaba con mi hermanito, yo lo cuidaba así en las noches. Y aún así no me atreví a decirle a mi mamá, mami, yo le contaba, no, yo le decía, mami, quiero ir así, quiero estar ahí adentro así. Y mi mamá no, como que no le gustaba la idea así, que yo vaya sola de noche, y también como, ¿quién le va a mirar a tu hermanito? Pero yo como que rogándole, por favor, mami, así voy a venir rápido, podemos dejarle con la Génesis, así con mi otra hermana. Y me decía, no, él es muy pequeño, no le va a mirar bien. Y yo le decía, un ratito así, o podemos dejarle con tal persona, así yo le decía a mi mamá, ¿no? Y hasta que mi mamá dijo, ya está bien, ya, así, pero me vuelves rápido, así. Y yo decía, sí, estaba bien feliz ese día. Y ya llegando la tarde, ¿no? Yo me empecé a alistar y vine acá así con miedo, así, porque no conocía a nadie. Yo decía, oh, no, ¿cómo voy a estar ahí? Y llegué, ¿no? Acá, y ya ensayamos, de verdad me gustó todo así, todo muy bonito. Y así, ¿no? Con el tiempo yo podía ver cómo Dios, desde el primer momento que yo había pisado acá, como que empezó a trabajar así, como ese día, ¿no? Que tocando el corazón de mi mamá, ella me dejó así venir acá. Luego de eso llegué a la iglesia, ¿no? Una hermana me invitó. El primer domingo del año 2019 yo había llegado acá a la iglesia, y la verdad me gustó mucho la prédica, sí. Yo decía, wow, jamás había escuchado una prédica así, jamás. Generalmente las iglesias a las que asistía antes no entendía nada, porque todo era como que arrepiéntete de tus pecados y mucha condenación. Y como que a mí no me gustaba, pero no entendía así. Pero aquel día, ¿no? Que yo asistí acá, como que yo decía, wow, qué bonito. Jamás había escuchado una prédica así. Como que me iba gustando más y más y más así. Y venía a los ensayos, y como que yo no puedo estar como que muy agradecida así con Dios, porque así como había dicho, ¿no? Desde el primer momento había trabajado en mi vida, y yo llegué a recibir, ¿no? la salvación en ese mismo año, en el 2019, a mediados de año, en un campamento nacional de jóvenes que se realizó en Santa Cruz. Ese fue mi primer campamento. Igual, como que mucho antes de asistir a ese campamento, en mis planes no estaba ir ahí, la verdad, por el dinero más que todo, y por el permiso también, porque igual iba a ser como que la primera vez, así que yo iba a viajar sola, por así decirlo, sin mis papás, así. Y yo como que había tomado esa decisión, como que no me van a dejar, no voy a ir así. Y ya tenía así esa decisión en mi corazón, no voy a ir, no tengo dinero, no me van a dar permiso. Pero recuerdo que un domingo, igual como que
en una reunión de jóvenes que se hacía después de los cultos, como que los diáconos no preguntaban, decían, ¿quiénes van a viajar así? Y como que no había muchos jóvenes que iban a ir a ese campamento. Y la verdad y nos como que sentía como que nos llamaba así la atención, ¿cómo es posible que no vayan a ir así? Y yo me sentí mal así, yo dije, no, sí, voy a ir así. Como que en ese momento también como que tomé esa decisión, no, voy a ir hacia el campamento. Ya, y igual, yendo para mi casa, yo decía, ahora, ¿cómo les digo a mis papás así? Porque yo les había dicho, no voy a ir, no voy a participar. Y tampoco había dinero y faltaban solo 2 días, si no me equivoco, 2 a 3 días para salir así, de viaje para Santa Cruz. Y yo solo decía, ahora, ¿cómo voy a hacer? Y pensaba así, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para obtener el dinero? ¿Me puedo prestar de tal persona? Y así, ¿no? Y llegando a mi casa, ¿no? A mi mamá le hablaba así, con miedo, así. Mami, ¿recuerdas que te dije que no iba a ir al campamento? Así. Y me dijo, sí, pues cambié de opinión. Voy a ir. Y yo sentía que mi mamá me iba a regañar, pero no me dijo nada así. Solo me escuchó. ¿Por qué? Me dijo. Y yo explicándole, no, sí, mami, yo quisiera ir, es mi primer campamento. Pero en ese momento, no, viendo el corazón de mi mamá, realmente me dijo, ya, sí, ve, el dinero vamos a tratar de conseguir así. Y ese mismo día conseguí yo el dinero, prestándome de una de mis primas, así conseguí. La verdad estaba muy agradecida, yo dije, wow, así, ¿cómo tan rápido conseguí así el dinero? Y también el corazón de mi mamá, ¿cómo me dejó ir así? Yo pensé que iba a reñir, que iba a decir, pero tú me has dicho que no ibas a ir así. Pero no, y al día siguiente, no, lunes yo pude pagar así mi pasaje, alistando todas mis cosas, ¿no? Para luego salir de viaje para Santa Cruz, así. Sin pensar, ¿no? Que en ese campamento yo iba a recibir la salvación. El último día, ¿no? del campamento, ahí fue que yo recibí la salvación, pude entender así el perdón de los pecados. Hermana Inés de Cochabamba, ¿no? Ella me predicó así porque ella era nuestra maestra así de grupo. Y ella me predicaba y la verdad yo estaba muy feliz ese día, muy, muy feliz. Yo me regresé contenta aquí a La Paz y no podía esperar así el momento de llegar a mi casa y contarle a mi mamá así todo, las buenas nuevas, así como que yo había recibido la salvación. A mi mamá, mami, no tengo pecado, así. Llegué a mi casa y sí, le conté a mi mamá todo lo que había hecho en el campamento. Le conté, mami, yo ya no soy pecadora, yo recibí la salvación, así. Y yo le contaba, no, tú tampoco tienes pecado, así mi mamá. Y mi mamá solo me podía ver, así. Y ella, no, así viendo cómo mi vida había cambiado, porque ella misma incluso me decía, no, con el tiempo, les decía, no, a mis tíos, así, porque a veces mis tíos, sobre todo mis tíos, no le dicen a mi mamá como que, ¿cómo es posible que le dejes ir? Tú les das sus gustos, así. Pero mi mamá le decía, no, como que no, así. Desde que ella fue hacia esa iglesia, como que todo cambió así en ella. Y yo escuchando así eso, yo, wow, así como Dios trabaja en mi vida, la verdad. Y así, siempre constantemente Dios trabajaba en mi vida y jamás di testimonio así de cómo Él trabajó en mi vida, por miedo así, por mi timidez. Ajá. Y bueno, no, esta mañana yo quisiera contar eso, ¿no? Como que yo estoy así muy agradecida por todo lo que Dios hace en mi vida. Gracias. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿hay alguien que quiera pasar a testificar? Hay un poco más de tiempo entre los diáconos, obreros, guías. Adelante, hermano. Bueno, hermano, pastor y diáconos y hermanos y hermanas, buenos días. Bueno, ya que hay tiempo para testificar, hay que estar aprovechando, ¿no? Porque yo me llamo y hermano Simona Pasa Condori, ¿no? Y como que
aquí hay mucho tiempo para testificar. Y como llego de Argentina, pero allá, y cuando dice testimonio para testificar, ahí está esperando. No hay tiempo para testificar, pero aquí hay mucho tiempo. Entonces, yo debo aprovechar eso, ¿no? Y hermanos, yo quería compartir la palabra. Jeremías 33, 1, 2, 3 y 3 versículos quiero compartir con ustedes. Hermanos, quiero que me acompañen, ¿no? Y bueno, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, y la segunda vez es, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así le he dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es en su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Bueno, y esa palabra, ¿no? Me recuerdo del Paraguay, ¿no? Cuando había campamento mundial, ¿no? De Pastor Usupar, y eso es lo que tengo clavado en mi corazón, ¿no? Y también pues, y un día tenía que, antes de viajar a Paraguay, y he sido asaltado, ¿no? Con tres asaltantes, ¿no? Y porque yo tenía dos corazones, ¿no? ¿Viajo o no viajo? ¿O qué hago? Y bueno, donde que me asaltaron en una avenida, tres armados, ¿no? Dos con dos armas y el otro así. Y como eras allá y un poquito calor, y entonces siempre movilidad, y andamos así, ventana abierta, así. Pero, y ahí que me asaltaron y me sacaron mi celular y querían buscar la plata. Y entonces, y ese momento que buscar la plata, y el otro dice, viene, y ellos se escaparon, ¿ya? Se escaparon, se entraron a una cerca de villa. Allá dice, la villa es un barrio, más o menos que es un barrio desordenado, pero aquí la villa es muy distinto, ¿no? Y de esa manera que y podía ver la defensa de Dios que me guardó. Cuando el momento de que ellos escaparon, y Dios, no había nada, ni atrás ni adelante, ¿ya? No había nada, absolutamente no había. Entonces, de esa manera, yo me quedé inquieto. Bueno, sigo, conduzco el auto más allá y es algo como un barrio, ¿no? Y entonces, y recién me recuerdo, Dios estaba guardándome con los ángeles a mí. Ahí tenía que yo reconocer realmente Dios estaba conmigo, ¿no? Y ese momento yo tenía que tomar y esa carrera que hoy día que estamos llevando ha sido mi cosa seria, y tomar mi camino del Evangelio y tomemos realmente, ¿no? Realmente que muchas veces que nunca me reconocía mi persona que estaba guardando a mi Dios, porque muchas veces que he salvado de la muerte, incluso así trabajando, salí 2 veces del fuego, se revientó 2 veces la garrafa, yo soy el panadero, y entonces trabajando se revientó 2 veces la garrafa en el horno. Entonces yo dentro de ese salí muchas veces asaltado allá con armada. Incluso una vez me asaltaron y estaba trabajando con la munición en el pierna, me traspasaron de otra pierna a otra pierna, pero así mismo seguía viviendo, ¿no? Y nunca entendía. Incluso una vez fui a visitar, ¿no? Yo tengo muchas amistades allá en Argentina.
y no son familiares, pero son amistades. Y yo trabajo con ellas, y yo hago, como siempre les digo, hago empanadas. Y entonces yo, como nuestro patriota, trabajo y siempre ellos me abren, ¿no? Tengo bastantes amigos. Entonces hay un enfermo, voy a visitar. Hay uno, su esposo me dice, y así estoy cojeando. Ay, hermano, ¿por qué no te acudes al Dios? Dios te estaba hablando. Y ese momento también, un calor también me entró, ¿no? Pero seguía, no entendía. Y así nomás, hermanos, y por eso mi testimonio siempre voy a decir, agradecer a la lluvia donde que a mí me rescató la vida que me mostró la lluvia. Si no era la lluvia, ¿qué hubiera pasado? Bien estaba vivo o bien había estado muerto, porque yo era alcoholismo de 20 años, ya, así totalmente dedicado en alcohol. Y yo a la semana siempre tomaba 4 días, viernes, sábado y domingo y lunes más. Y trabajaba 3 días más o menos. Y así voy pasando tiempo, y así, hermanos, yo les digo, no, a aquellos que están escuchando como en el Zoom y por otros medios, entonces el Dios nos había estado cuidando mucho, solo que nosotros lo que a veces dudamos, habrá o no habrá, así. Y entonces, y así que hermanos, y hasta ahora esa parte quiero compartir y con todos, ¿no? Porque como dice la palabra, ¿no? Y las cosas ocultas y no le conoces, dice, ¿no? Y por eso, y a veces así nos enseña Dios las cosas ocultas y nosotros no reconocemos. Así es, hermanos, y hasta ese momento sería mi testificación. Bueno, en otra oportunidad también y estaremos, ¿no? Y gracias a todos. Muchas gracias al hermano Simón, sí, por su testimonio. También tenemos un testimonio, ¿no? El día de ayer tuvimos un evento muy importante, ¿cierto? Participamos, ¿no? Todos los hermanos. Vamos a invitar entonces al seminarista Josué, al matrimonio de seminarista Josué. Adelante. Hola. Sí. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Sí, también a los hermanos. En primer lugar, yo me siento muy agradecido, ¿no? Con Dios por permitirme también esta nueva etapa en mi vida, ¿no? Y bueno, durante todo este tiempo, ¿no? Estando dentro de la iglesia, puedo estar agradecido porque por medio de los siervos, Dios también ha guardado mi vida y la vida también de mi esposa, ¿no? Estando fuera de la iglesia yo tenía mi camino, yo quiero hacer así, así, pero no sé cuál es el plan, ¿no? Pero siempre veo que Dios tiene algo preparado para mí. Entonces es por eso que desde mis 17 años entrando, ¿no? Aquí también recibiendo el entrenamiento con el pastor Andrés para conocer mi corazón, ¿no? Para conocer quién es Josué, entonces pude también aprender, ¿no? La palabra, y aún así hay mucho, ¿no? Mucho por descubrir quién realmente es Josué, ¿no? Entonces por medio de la iglesia puedo estar agradecido porque con mucha paciencia y con el amor que tiene Dios, ¿no? Que da también a los siervos, con ese amor también ha dirigido nuestras vidas, ¿no? De hermana María, mi persona también, así. Y bueno, como el día de ayer, ¿no? Era la boda. Sí hemos tenido situaciones y dificultades, ¿no? Para preparar así, dificultades. Yo estaba preocupado, pero sinceramente no sé, preocupado, pero no hacía nada, ¿no? No hacía nada, no movía nada, pero puedo estar agradecido con Dios porque Él lo hizo todo, ¿no? Él lo hizo todo y preparó tanto el salón, tanto también la decoración, la comida, entonces… Aunque yo estaba preocupado, pero no hacía nada, pero todo Dios lo hizo así, todo lo hizo Dios. Es por eso que estoy agradecido tanto también a los siervos, a los hermanos también que nos están apoyando siempre, ¿no? Con oración y también que han participado. Y muchas gracias por habernos acompañado y también el día de ayer, ¿no? Escuchaba algo importante.
Yo también a la hermana María, yo lo conocí aquí, ¿no? Ella es de Cochabamba, ¿no? Recién nos vamos a conocer más, ¿no? Entonces ya los hermanos que son casados creo que saben, ¿no? Qué es la vida de casado así. Pastor decía algo bien claro ayer, ¿no? Muy importante, como en las bodas de Canaán, ¿no? Llega la situación, ¿no? Llega la situación, pero hay alguien que va a solucionar eso. Yo no puedo solucionar, ¿no? El que puede solucionar es Jesús, ¿no? Entonces Jesús me puede decir, lleva este agua, ¿no? Y dale a los invitados. Pero para mí llevar ese agua es agua, ¿no? ¿Cómo voy a dar agua si los invitados están esperando vino? ¿No? Me van a echar este es vino, así. Pero escuchando la palabra, aunque mi pensamiento diga, esto es agua, no lleves, es situación, pero Dios lo va a cambiar de agua a vino, así. Entonces yo también, ¿no? Quizás yo voy a ver defectos de ella, quizás ella va a ver mis defectos también de mí, ¿no? O yo también, especialmente durante este tiempo, muchos defectos dentro de mí. A veces yo digo, ay no, se va a arrepentir para que me aceptó así. Así, ¿no? Y porque uno defecto, otro defecto, otro. No pienso para hablar, ¿no? Muchas veces hablo así impulsivamente, por emoción, así. O a veces también hago las cosas sin pensar y me sale mal. Entonces durante todo este tiempo de preparación, así una vez, dos veces, tres veces, y luego mi pensamiento venía, ¿no? Ah, no, se va a decepcionar, va a decir que no, así. Y bueno, ella también me dijo una palabra, ¿no? Y esa palabra también me lo guardé. Aunque ella no quiere, pero si Dios quiere, eso no va a cambiar así, ¿no? Ella puede escaparse, pero Dios le va a amarrar hacia mí, ¿no? Entonces, Dios sabe, ¿no? Depende de Dios todas las cosas, no tanto de ella. Entonces, escuchando la palabra yo podía entender eso, ¿no? Debo creer, ¿no? Dios me dice, es vino, aunque sea agua, es vino, ¿no? Creer es vino. Entonces Dios me dio también esta esposa, ¿no? Dios me dio también para el Evangelio. Entonces pido siempre, oren por nuestro matrimonio, por favor. Oren para que nosotros podamos también siempre llevar su Evangelio, al igual que Pastor Oxupar, ¿no? Hasta larga edad, ¿no? Hasta sus últimos años sigue anunciando. De esa misma manera anhelo que Dios me permita esa oportunidad. Así, hermanos, yo voy a pasar también a mi esposa, ¿no? Sí, buenos días, pastor, buenos días, hermanos. Yo también en ese tiempo quiero agradecer a Dios por su misericordia que hasta ahora guarda mi vida dentro del Evangelio. Y ahora, ¿no? Como durante ese tiempo del preparativo, de verdad, yo podía ver mucha misericordia de Dios para mi corazón. Yo recuerdo muy bien anterior que compartió pastor, decía, ¿no? Como ese tiempo del preparativo era 100% para aprender la fe, así, y 100% era eso para mi corazón, porque yo cada momento quería retroceder, cada momento, porque yo tengo mucho trabajo en la oficina y yo sentía que sobre eso me cargué otro peso así, porque tenía que ver de la boda, todo eso, ¿no? Aunque yo no hacía igual nada, pero el peso me llegaba así y de a poco me sentía muy cargada así. Y solamente cada momento me llegaba yo, ¿para qué acepté así? Yo pensaba que yo acepté, ahora yo tengo que hacer, así yo pensaba sin darme cuenta. Mi corazón rápido se desviaba, rápido se sentía cargada así. Y aparte siempre sentía como que tengo que llevar carga de la seminarista, tengo que llevar carga de sus fuerzas, así, porque me preocupaba que puedan cargarse, que se sientan cansados, así, ¿no? Pero como pastor indicaba, ¿no? Entonces es tiempo para aprender la fe, entonces eso me daba fuerza. Entonces si ese tiempo yo pasaba, más adelante también podía pasar más fácil así, estando en el Evangelio, ¿cierto? Y la palabra que me ayudó es donde está en 2 de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es lo que me llegaba mucho en mi corazón. Decía, entonces si Dios me permite este tiempo, sí o sí voy a pasar así. Aparte no es para mal, es para bien.
Entonces sigo escapando, ¿no? Afuera, la tristeza del mundo es para muerte, dice. Entonces, así como yo podía recibir la fuerza y seguir avanzando, yo cada vez que quería retroceder, yo decía, tengo que pasar, así, tengo que pasar, tengo que aprender la fe, así, para más adelante, recordando este tiempo, también pueda pasar, así. Me llegaba esta palabra que me ayudaba mucho, así. Y también, ¿no? De verdad, todo este tiempo Dios preparó y yo podía ver, ¿no? Nunca ha sido mi voluntad, no ha sido mi querer, ha sido 100% voluntad de Dios para el Evangelio. De verdad, mi matrimonio es para el Evangelio, ¿cierto? Por eso yo puedo descansar en Dios. Y también, ¿no? Me sentía muy agradecida ayer compartiendo pastor, claramente como compartía para mí. Igual, ¿no? Yo podía ver como durante este tiempo, ¿no? Como yo cada vez miraba sus defectos del seminarista, así. Y aparte, antes de la boda, viernes, ¿no? Todo el mundo me llamaba, pero para quejarse, así, o sea, para reclamarme. ¿Por qué tu vida es así? ¿Por qué tu corazón es así? Todo el mundo me llamaba, de verdad yo no quería escuchar. Nadie me llamaba para darme esperanza. Tú vas a avanzar. Así, no, nadie, de verdad. Todos me decían, ¿por qué tu corazón es así? Y yo quería escaparme, de verdad. Dije, no quiero escaparme. No le quería escuchar al seminarista para nada así. Porque esto ha sido mi decisión. Así, sin darme cuenta, mi corazón se engañaba. Pero nuevamente recordando, ¿no? Así la palabra, podía seguir avanzando. Y aún, yo sé, ¿no? Aún más adelante va a haber muchas dificultades. Voy a ver, ¿no? Como compartía pastor, vamos a ver agua así. Va a haber bastante, pero si Jesucristo está, se puede pasar, va a ser vino, sí o sí va a ser vino. Entonces, nuevamente, como llegaba la fe en mi corazón, entonces va a haber dificultades, pero si Jesucristo está en nuestro matrimonio, sí o sí Jesucristo va a ayudar. Solamente solución es Jesucristo, así no hay otra cosa, ¿cierto? Yo nunca decidí esto, pero Dios permitió para su evangelio y nos permitirá avanzar. Y muchas gracias por acompañarnos ayer y estar junto con nosotros, también orar por nosotros. Muchas gracias, hermanos, y también muchas gracias al pastor y la iglesia. Gracias. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a pasar al tiempo más importante. Voy a pedir a todos los hermanos, por favor, que puedan poder poner sus celulares en modo vibrador o si no, último, poderlos apagar, por favor, para no interrumpir. Vamos a invitarse a Pastor Andrés Lim, que nos va a compartir la palabra. Adelante, Pastor. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, esta mañana no sé qué parte de la Biblia vamos a leer, sí. Pero yo creo, ¿no? Dios va a guiar bien. Sí, ayer participamos, ¿no? La boda del seminarista Josué. También hermana María Ancache. Ellos estaban tanto tiempos en la iglesia, luego sirviendo el evangelio, podía ver, Dios todo daba su gracia. Sí, primeramente el clima, sí, el clima muy agradable. Y también el tiempo, que cuando sí hubiera realizado esa boda en el tiempo de cuarentena, no podría participar, ¿sí? Entonces cuando la hora de entregar regalo nunca terminaba y largo era. Entonces los hermanos también creo que ese solo recibiría regalo, nomás creo que va a edificar su casa todo, ¿cierto? Mucho regalo. Entonces todo ayer mirando, Dios daba muchas gracias. Personalmente también pensando que Dios usando ese matrimonio para el evangelio, me daba mucha esperanza. Claro, humanamente siempre exhortamos, hablamos, pero en el corazón, fondo de mi corazón, esperaba que Dios use grandemente, sí, por el evangelio. Entonces, y primero, esta mañana vamos a leer, ¿no? Sí, vamos a leer. Tiene ustedes su Biblia, San Juan capítulo 5, vamos a buscar.
San Juan capítulo 5, desde solo un versículo 39 voy a leer. San Juan capítulo 5, el versículo 39, solo un versículo voy a leer. Y escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, ahora Pastor Ospan, ¿no?, el siervo de Dios, está viajando a Israel. El gobierno de Israel invitó. Entonces convocó en Corea, ¿no?, y aprovechando conocer la tierra de Israel, donde estaba como Jesucristo. Tiene mucho recuerdo de señores Cristos. Entonces muchos hermanos anhelaban viajar, convocando 80 hermanos en Corea, pero más de 150 hermanos solicitaron. Entonces mientras el siervo está compartiendo en Israel, teniendo comuniones con el gobierno de Israel, entonces los hermanos ahí juntos van a viajar, está viajando también varios pastores, siervos de Dios. No sé si por esa visita Dios cómo va a también trabajar grandemente en Israel también. Solamente escuchando ese nombre Israel nos hace, ¿cierto?, ¿no?, y temblar, ¿cierto?, ya como el siervo, el gobierno de Israel mismo invita al siervo. Entonces escuchando por un canal TVN de Rusia, ese canal creo que 180 países escuchan. Entonces en Rusia, sí, por ese tiempo de persecución, los judíos llegaron a Rusia. Un porcentaje de muchos judíos vivían en Rusia, ellos aprendieron idioma ruso. Los judíos hablan ruso. Luego también a través del canal TVN transmitiendo hasta Israel. Entonces los judíos que entienden idioma rusos escucharon la palabra del siervo. Y comenzó a cuestionar, ¿quién es ese pastor? Escuché que de Corea, ¿sí?, de oriental. Pero ¿cómo siendo, no es de judío, pero cómo así sabe más que judíos la palabra? No podía entender. Tanto deseaba conocer el siervo de Dios. Entonces esta vez viajando a Israel, creo que Dios va a trabajar, va a abrir, ¿no?, grandemente. Terminando Israel, luego va a visitar 5 países del continente de África y va a tener reunión con los presidentes de diferentes países de África. Luego regresa de África también, luego otra vez va a viajar a Estados Unidos, porque Los Ángeles, terminando Los Ángeles, CLF, culto de Pascua, luego México, ¿no?, México va a realizar CLF, luego también y culto de Pascua. Termina México y luego va a realizar en Nueva York, así 3 lugares y el siervo va a visitar. Si ustedes también saben esa agenda del siervo, o si no tiene interés, mejor para mi negocio, sobrevivir o ganar bien, tal vez tendrá más ocupado, ¿cierto? Entiéndose. Pero ahí mirando la agenda de siervo, también estando en Corea cada vez yo veo noticia, página web tenemos, página web de la misión. Entonces aquí todo el mundo aquí envía noticias, cada país es más de 100 países tenemos nuestra misión. Entonces cada país sube noticia que está realizando. Entonces ahí y también sube y el siervo, pastor, cada vez reuniones con autoridades, diferentes países, también presidente de diferentes denominaciones importantes, también rector de las universidades, también las autoridades de diferentes países. Entonces,
y su tiempo dedica todo, casi todo, ¿no? Para estos. Entonces una vez también pastor hablaba, cuando yo era seminarista, no sé si no estoy ordenado muy bien esta mañana, pero sí pueden entender, ¿no? Los hermanos. Entonces una vez el pastor llamó a los seminaristas. Luego esta vez compartió a nosotros. Yo puedo enseñar Génesis, el libro de Génesis, capítulo 1, 2. Si hoy día capítulo 1, mañana capítulo 2, siguiente día capítulo 3. Teóricamente puedo enseñar a ustedes, pero es muy difícil que se quede en sus corazones la fe. Eso es demasiado difícil, porque 1 año y escuchando la palabra de Dios, pastor esperaba era la palabra que trabaje cada uno de seminaristas, pero no ve el pastor, más alaba era su deseo, sus pensamientos. Entonces por muchas preocupaciones, no necesario mucho tiempo para aprender la fe era. No es difícil, una vez no digo, 30 minutos suficiente era. ¿Cuántos minutos? 30 minutos. Pero ¿por qué usted tanto tiempo dura era? 1 mes, 3 meses, 6 meses, hasta 1 año. ¿Por qué usted sigue mismo lugar? Aprende, dice. No tarda mucho. 30 minutos suficiente. Despojando ustedes, reconociendo, soy nada, era nada. Luego la palabra acepta, la palabra mismo, ahora mismo va a trabajar. Pero cada vez yo veo ustedes, si la Biblia pasa, era capítulo 1, 2, 3, 4, 5, yo puedo enseñar. Ustedes teóricamente aprenden, pero ¿por qué en su corazón no aprende? Dice. No sé, pastor. Sí, se preocupaba mucho por nosotros. Luego un día habló. Ustedes son varios, dice, 50 seminaristas. Luego, yo solo, tengo miedo, dice pastor. Entonces no podía entender, para nosotros tenemos miedo de pastor. Pero pastor dice, tengo miedo de ustedes, son 50. Yo veo ustedes fantasma, dice. Porque ellos todo dice, sí pastor, amén, amén. Pero su vida lleva, su deseo lleva. Sus pensamientos arrastra, hace vivir. Entonces antes de mí ustedes, sí pastor, dice. Pero ellos no quieren aprender. Entonces el pastor nos decía, no me acerca, dice. Me da miedo. ¿Por qué me da miedo? Me da miedo, dice, ¿por qué me da miedo? Yo veo que ustedes son fantasmas, varios. Me quiere dar miedo, me quita mucho tiempo. Yo echaría mi tiempo para ustedes. Luego eso, predicando el evangelio, otras personas va a ver, mucha obra de Dios. Pero 70% de mi tiempo, todo echando ustedes, me menosprecia. No escucha. Te sigue viviendo. Me da mucha pena. Yo quiero usar ese tiempo para otra persona que tiene interés de mí, tiene interés en la palabra de Dios. Predicando el evangelio, recibirá la salvación. Dedicará para el evangelio. Pero lamentablemente, no puedo, dice, no puedo. Porque no puede. Porque no puede. Y Dios permitió ingresar al seminario. Ellos, futuros siervos de Dios, considerando aprender la fe, reconociendo, soy nada. Desechando mis pensamientos, luego recibiendo la palabra, va a crecer siervo de Dios. Cada uno de los seminaristas, futuros siervos, Dios va a usar grandemente, con mucha esperanza, dedica su tiempo a todos. Pero lamentablemente los seminaristas aprenden bien o no aprenden bien. ¿Aprenden bien o no aprenden bien? Debería ir allá, vivir por la fe, predicando el evangelio. Pero 3 meses, 6 meses, 1 año,
2 años. Sigue viene, luego sí quiero aprender, dice. Pero lamentablemente, sí, su deseo lleva sus pensamientos. Por esa lucha, pastor, y hablaba muy fuerte a nosotros. Esa mañana hemos leído aquí San Juan capítulo 5, versículo 39, leyendo: escudriñad las escrituras, y porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. En ellas, ¿qué quiere decir? En la Biblia. En la Biblia, ¿qué tiene? La escritura tiene la vida eterna. Si teniendo materiales, teniendo mucha plata, pierde la vida, ¿qué sirve, hermanos, materiales? ¿Qué sirve? Una vez habló escuchando testimonio de una hermana. Su madre tiene casas grandes, pero se enfermó y murió. Cuando estaba enfermo, toda la familia se reunieron. Se preocupaba, orando por su madre. Pero cuando ya se murió, después de morir su madre, se reunieron entre familias. Entonces, escuchando entre familias, también una lucha, discusiones para dividir ese bienes que dejó su madre. Entonces, antes de morir su madre, debería compartir equilibrios. Pero como se enfermó, no pensaba bien, ahí nomás dejó. Entonces, esa casa grande, bienes, heredad, entre los hijos se reunieron. Entonces, su tema es divisiones de heredades y bienes materiales. Ahí pelearon, discutieron, yo pensando, si en esta reunión entre los hijos peleando, discutiendo, si madre estaría en esa reunión, golpearía su pecho, el pecho. Porque toda la vida yo he vivido de esa manera. Esa madre nunca pensó, trabajando duros, luego casas, bienes, platas para los hijos, para dar sus hijos. Pero por esos bienes ahora está peleando, discutiendo sus hijos. Entonces su madre, ¿qué sentirá? Sí, pensaba. Sí, golpeando pechos. ¿Por qué yo tanto tiempo, ese dinero por esa casa? Yo procuré, porque yo trabajé. Tal vez, sí, puede golpear al pecho. Entonces aquí dentro de la Biblia, escrituras, leyendo, escudriñando, va a encontrar, dice, ¿qué va a encontrar? Vida eterna. Es más importante, ¿cierto? ¿Cómo hablamos? Y tiene tantas cosas, pero pierde la vida. ¿Qué sirve, hermanos? ¿Sirve o no sirve? No sirve. No sirve. ¿Sí? Entonces, dentro de la Biblia, escritura, puede encontrar la vida eterna. No solamente está hablando la vida larga, no, eterna, la vida eterna, sí, con gozo, con esperanza, con alegría, esa vida. Una vida larga, pero toda la vida llora, triste. ¿Qué vida tiene sentido? ¿Cierto, hermanos? Sí, la vida eterna, ¿qué quiere decir? Con mucha alegría, felicidad, llena de esperanza. Entonces, dentro de escritura, la Biblia, eso puede encontrar explicando la Biblia. Luego, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya ellas, las escrituras, son las que dan testimonio. Las escrituras dan testimonio. ¿De quién? De mí, de mí. ¿Quién es mi, hermanos? Esa parte. Aquí las escrituras hablando Antiguo Testamento, Antiguos Testamentos. Entonces, Antiguos Testamentos, ¿cierto? Si ahí dan testimonio de mí es Jesucristo, Jesús Cristo. Entonces, leyendo desde Génesis
hasta Apocalipsis. Aquí según ¿sí? Las escrituras explican sobre Antiguos Testamentos. Entonces todos los libros de Antiguo Testamento leyendo, aunque no explica bien detalladamente sobre nuestro Señor Jesucristo, pero dan testimonio de Jesucristo, dice, ¿cierto? ¿No? Jesucristo era, y encontrar esas partes. Esta vez viajamos a Riviera Alta, entonces en una iglesia, ¿sí? Invitando, luego nosotros compartimos. CLF, ¿no? Muchos pastores, líderes, y llegaron y compartimos juntos. Además, esa iglesia tenía un canal, ese canal también transmitió. En el día de CLF, conferencia de CLF, en la noche, educación para la familia. Entonces, justo tocamos, ¿sí? Tiene que cumplir mandamiento o no necesario cumplir mandamiento, esa parte compartimos. Ya hermanos, ya ustedes también que piensan, ¿sí? ¿Tiene que cumplir los mandamientos, hermanos, o no necesario cumplir mandamientos? ¿Qué le parece, hermanos? Ya levantamos la mano, ¿sí? Ya piensa, sí, pastor, yo pienso que cumplir mandamientos, levantamos manos. Cumplir mandamientos, levanta la mano. No mire al lado, ese no es examen, ¿sí? Por personal, no mire al lado. Ya tengo que cumplir mandamientos, levántela. Sí, ok. También no necesario cumplir mandamientos, ya levante la mano. Sí, los que no levantaron la mano, ¿qué es? Ni cumplir, no, sí o sí tiene que cumplir tampoco, ¿no? O no necesario cumplir. ¿Qué era? Medio, no hay medio. Si hay ese tema también justo hablamos, porque muchos esa parte pensaban. Vamos a buscar entonces, Hechos tiene Hechos, ¿ya? Aquí marcando el libro de Hechos capítulo 15. Encontraron el libro de Hechos, capítulo 15, desde versículo 1 voy a leer. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces algunos venían de Judea. Entonces los hermanos de Judea son originales, ¿cierto? Que tienen la palabra, cuidan. Entonces ellos vinieron luego hablando, ¿qué hablando? Ustedes no circuncidáis, no cumple mandamientos que Dios ha dado, no puede ser salvo, está hablando. Esa palabra es muy fuerte, hermano, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? No cumple mandamientos, no puede ser salvo. Debe cumplir mandamientos, cumplir. Porque cuando Moisés recibió en el monte Sinai ese mandamientos que Dios ha dado, si como Dios se entregó al pueblo de Israel, cuando cumple ese mandamiento, las leyes de Dios, Dios va a bendecir. Pero cuando no cumple, de ahí va a morir, era morir. Pero los pueblos de Israel, escuchando la palabra de Dios, ellos pensaban, podía cumplir, echando, esforzándose. Pero lamentablemente nadie cumplía ese mandamiento. Porque ese mandamiento no es fácil. Desde ahí comenzó a morir. Por eso, el primer día que recibió ese mandamiento a través de Moisés, desde ese día murieron. ¿Cuántos murieron? 3,000 murieron.
porque estaba ese mismo día que recibió mandamientos en el monte Sinaí. Pueblo de Israel, mirando nuestro siervo Moisés, subió al monte Sinaí. Aunque ya 40 días pasando, no bajaba, parece que murió. No hay nuestra guía. Entonces luego ellos hicieron, ¿cierto? Otro dioses, becerro de oro era, por oro así. Luego ellos adorando era. Ya incumplió desde el primer día que recibió mandamientos. Entonces ahí Dios mató 3,000 pueblos de Israel. 3. Desde ahí comenzó a morir. Era todos pueblos de Israel. Nadie podía cumplir. Entonces aquí leyendo, los de Judea llegaron, vinieron luego hacia los hermanos que hablaron. No cumple mandamiento. ¿Qué pasa? No puede ser salvo. ¿Qué quiere decir? Debe cumplir. Cumpliendo recién va a ser salvo. Entonces ese tiempo, ¿quién era? Apóstol Pablo y Bernabé. Para los gentiles estaba predicando el evangelio sobre la muerte del Señor Jesucristo. Aunque somos gentiles, usted no tiene la palabra, pero ustedes también arrepintiéndose, luego ya negando de su manera, de su pensamiento, luego escucha, acepta la muerte del Señor Jesucristo. Por la obra del Señor Jesucristo limpió todos pecados. Eso por la fe cree, ustedes serán salvos. Eso está predicando. ¿Quién estaba predicando? Pablo y Bernabé. Entre los gentiles chocaba en el principio, tampoco conocía a Jesucristo. ¿Quién es? Explicando, Hijo de Dios. Él vino a este mundo. ¿Por qué vino? Era por nuestros pecados. Yo debería morir por mi pecado, pero es Cristo. Si vino a este mundo, luego murió en la cruz. Cuando murió en la cruz, llevó nuestros todos pecados. Entonces, de esa manera, escuchando los gentiles, el Espíritu Santo de Dios también ayudó. Dio entendimiento, recibió la salvación. Pero uno de los de Judea llegaron luego. ¿Qué está hablando? Tiene que cumplir. No cumple, no podrá ser salvo. Un choque muy fuerte ahora, choque. Porque ya Pablo y Bernabé, ¿cómo está predicando? Ustedes eran gentiles, tenían que recibir maldición de Dios. Por sus pecados deberá entrar al infierno. Pero sabe, nuestro Señor Jesucristo vino según voluntad de Dios, luego en la cruz murió. Ahí limpió todos pecados. Los gentiles, aunque no hizo nada, pero entendiendo por la fe, recibieron la salvación. Estaba muy feliz, contento, formándose, como iglesia, uniéndose, sirviendo, predicando el evangelio. Pero uno de Judea llegó luego, ya está hablando. ¿Qué está hablando? No cumple mandamientos, no podrán ser. Un choque muy fuerte. Llegó una confusión en la iglesia entre los hermanos. Ya, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces, Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén. Ahí convocó una reunión, de los apóstoles, los discípulos de Cristo que estaba en Jerusalén. Luego, también los ancianos se reunieron. Vamos a ver, luego poco más abajo. Ya 2. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso y que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y convocó una reunión. ¿Ya puede entender esa situación, hermanos, ahora? Entonces, y Pablo Bernabé, escuchando esa discusión muy fuerte en la iglesia, y no podía entender cuál es la verdad. Tiene que cumplir mandamientos o no necesario cumplir, ¿cierto, no? Entonces, ese asunto muy complicado, subieron a Jerusalén. Luego, ahí concluyeron. Ya vamos a ver.
Ya 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Le refirieron todas las cosas que Dios había hecho con Eliezer. Ya 5, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Sí, algunos grupos de fariseos también hablando. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Sí, tiene que cumplir, dice, tiene que hacer eso hablando. No cumple, no guarda bien, no puede ser salvo. No va a recibir la salvación. Dios no va a bendecir, ya hablando. Pero ya otro grupo se confundió, ¿cierto? ¿No? Porque escuchando el evangelio a través de Pablo, Bernabé, ¿qué está predicando? Somos pecadores, gentiles. Solamente nosotros cometimos pecados, desviamos, vivíamos según nuestros deseos, lejos del Señor Jesucristo. Pero por amor de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Cuando en la cruz murió, luego antes de morir, ¿qué dijo última palabra nuestro Señor Jesucristo? Ahí ya terminó nuestros todos pecados. Por la fe, eso creyendo, aceptando, recibimos la salvación. Después de recibir la salvación, Jesucristo mora en nosotros. Ahora Jesucristo es nuestro dueño, nuestro Señor. Él va a proteger, Él va a guiar a nosotros. Nosotros también, recibiendo su guía, Jesucristo va a trabajar, va a solucionar en nuestra vida. Pero ahí ya dos grupos estaban chocando muy fuerte, ¿cierto? ¿No? En la iglesia. Versículo ya 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces Pedro se levantó, luego explicaba, ¿cierto? Entre nosotros judíos, luego, y ellos, ¿quiénes? Gentiles. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. No hay diferencia, era, ¿sí? Por la fe era. ¿Cómo purifica nuestros corazones? ¿Cómo purifica? Aquí leyendo la Biblia, por la fe era, por la fe, ¿cierto? Por la fe, creyendo la obra del Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, ¿cierto? Creyendo, aceptando esa obra del Señor Jesucristo que murió por nuestro pecado. Por la fe, purifica, limpia nuestros corazones. Entre judíos, luego gentiles, así en esa manera, cree, acepta, va a recibir la salvación. Por eso no hay diferencia. Ya esa parte, ¿pueden entender, hermanos? Allí está explicando y hablando. Versículo ya 8. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ya los judíos también, en esa manera, por la fe, recibiendo la salvación. Después de la salvación, ya el Espíritu Santo ya mora, no mora en sus corazones, mora era. Igualito los gentiles a nosotros eran, nosotros hablando. Ustedes también son gentiles, ¿verdad? ¿O ustedes son judíos? Ustedes son también gentiles, también soy gentiles. Era. Fuera de israelitas, judíos, todos son gentiles. Entonces, entre los judíos, nosotros gentiles, de esta manera recibimos la salvación.
No hay diferencia, no hay diferencia. Si nosotros también por la fe aceptando la obra del Señor Cristo murió en la cruz, recibimos la salvación, entonces en nuestro corazón también, ¿qué mora, hermanos? El Espíritu Santo mora. Está explicando, declarando, ya versículo, ya 10 tiene 10. Ahora pues, ¿y por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Ya que dice, nuestros padres tampoco podían solucionar, cumplir mandamientos, ni nosotros. Entonces, ¿por qué ese yugo está cargando hacia los hermanos? Dice. Esa parte puede entender, hermanos. Sí, ya, ¿quién no podía cumplir? Nuestros padres tampoco era. Tampoco nosotros siendo judíos tampoco puede cumplir mandamientos. Entonces, ¿por qué ya algunos carga ese yugo? ¿Qué yugo, hermanos? ¿Qué yugo? ¿Qué yugo está hablando? Que cumpla mandamientos. En la iglesia también, después de entender, recibir la salvación también, si parece un yugo era yugo, debe hacer. Tú tienes que cumplir. Nosotros también levantamos un encargado o diáconos o también algún encargados, guía de zonas. Cuando recibe, no solamente cargo nomás viene, ¿qué viene? ¿Qué viene? Un peso también junto viene. Pero iglesia sabemos, ¿cierto? ¿Qué sabemos? A ese diácono, ¿por qué levantamos, Dios damos ese cargo? Porque él es superior que otro, más espirituales, más sabe, por eso ha entregado ese cargo. ¿Y por qué entregó entonces? ¿Sabe? Ya, ¿por qué ya entregó? ¿Sabe? Ya vamos a buscar. Primera de Corintios. Si usted debe entender bien, hermano, ¿por qué la iglesia da cargos? ¿Por qué ya Dios levanta un cargo, diáconos o evangelista, pastor? Ya vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 1. El versículo 26, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, ¿tiene, hermanos? ¿Se encontraron? Ya podemos leer juntos, ya. 1, 2 y 3. Ya, ¿por qué ya entregó cargo, hermanos? Más ignorantes, más peores, más inútiles, que no sirve, ¿sí?, en nuestra vida. Entonces, ¿por qué Dios convocó, levantó hasta mi persona, hermanos? Leyendo versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciados escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ya 29 tiene, hermanos. Ya todos juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Amén, hermanos. ¿Y por qué Dios da cargos? Tú eres más peor. Tú eres más inútil, más ignorante, que no puedes servir.
y levanta era en la iglesia. ¿Por qué levanta? ¿Sí? Cuando el más peores, más inútiles. Pero a través de ese diácono, ese hermano manifiesta la obra de Dios. 100% es obra de Dios era Dios. Él no tiene capacidades. Él no sabe, pero lamentablemente, cuando levanta la gracia de Dios, Dios quiere usar con esos hermanos. Dios quiere bendecir a esos hermanos. Satán rápido engaña. Tú sabes que otros, tú tienes capacidad, tú estás más apoyando, más echando. Por eso Dios dando la gracia, así diabólico, Satanás rápido engaña. Como fuera soy capaces. Luego sí mismo se carga mucho peso. Uno que no tiene ninguna capacidad no va a tener, porque yo no sé. Entonces, ¿qué haría? Consultando, acercándose de Dios, de la iglesia. Dios va a ayudar, no va a ayudar. Dios va a ayudar, no va a ayudar. En su vida va a haber, no va a haber. La obra de Dios va a haber. Su vida agradece, felices. ¿Cómo Dios puede trabajar en mi vida? ¿Cómo Dios puede usar mi persona? Luego agradeciendo, más felices. Pero lamentablemente Satanás se acerca rápido. Luego, ¿qué hace? Tú haces bien, tú mejor que otros, échalo, esfuerza, más echa. Luego un tiempo hace, echando, luego se carga, ¿verdad? No? Luego ya de ahí no quiere saber nada de la iglesia. Sí, Satanás engañó ese hermano, como instrumento de Satanás era. Pero Dios no era así. Dios se entregó un cargo y convocó. ¿Sí? ¿Por qué Dios llamó? ¿Por qué llamó? Tú eres más inútil. Tú eres más peores. Por eso tú debes acercarse de mí. Luego recibiendo las guías, Dios va a trabajar todas las cosas. Luego en su vida va a ver la obra de Dios. Entonces todo el mundo va a reconocer, por ese diácono milagro era milagro. Esa obra de ese diácono o ese de Dios, hermanos. ¿Ese de quién? De Dios era Dios. En mi vida también, mi familia me decía, mi hermano Andrés dice, todo lo que hace él no sabe. Ya sabe mis familias, ¿qué sabe? El más peor de nosotros, el más frágil, más débil. Pero como Dios trabaja en él, ¿cierto? Todo lo que Dios trabaja, es obra de quién, hermano, de Andrés era. Dios 100% Dios puede recibir la gloria y honra. Ahí, según la convocación de Dios, llamamiento de Dios mirando, más viles, más peores. A través de ellos Dios manifiesta la obra de Dios. Luego, Dios puede recibir la gloria. Entonces en la iglesia también hay los hermanos, hay, ¿verdad? ¿No? Sí, hasta mi persona. Más viles, porque nada que ver de nosotros. Entonces aquí nosotros leyendo, ¿sí? Como Hechos capítulo 15, esta reunión en Jerusalén, finalmente ¿cómo concluyeron? Ya vamos a ver, ya 15, Hechos capítulo 15, el versículo, ya 11 voy a leer. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ya en la reunión de Jerusalén, todos los apóstoles, ancianos, líderes de la iglesia de Jerusalén se reunieron, porque tenía choque de diferentes ideas.
sí, esas situaciones, pero ¿en qué manera ya concluyeron en esa reunión de Jerusalén? El versículo 11, ¿sí? Ya cómo concluyeron, ya vamos a leer junto, ya, el versículo 11, ¿encontraron? Ya 1, 2 y 3. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que Eliezer. Ya para recibir la salvación, ¿cómo puede recibirla, hermanos? Por la gracia, gracias. ¿Cuándo usa esa palabra gracias, hermanos? ¿Cuándo usa gracias? Cuando si recibimos algo, luego ya nosotros pagamos algo, entonces en ese momento ya no es gracia, porque ya recibimos. Pero no hicimos nada, pero solamente recibimos regalos, ¿cierto? En ese momento hablamos gracia. La salvación también, ¿cómo debe recibir? Gracia. Por gracias somos salvos. Usted tiene el libro de Éxodo, capítulo 25, vamos a ver el libro de Éxodo. El versículo 21. Ya, ¿todos se encontraron, hermanos? Sí. Ya, Éxodo capítulo 25, el versículo 21, voy a leer. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca y pondrás el testimonio que yo te daré. Como San Juan esta mañana 5 hemos leído, mientras escudriñando, leyendo las escrituras. Las escrituras, ese tiempo hablando Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. Entonces, las escrituras del Antiguo Testamento leyendo, van a ver, ¿sí? Testimonio de mí, ¿de quién? De Jesús, era Jesús. Entonces, desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Es como libro de Antiguo Testamento. Leyendo, ahí tiene testimonio, puede encontrar Jesús era Jesús. Entonces ese tabernáculo también, ¿sí? Aparentemente explica tabernáculos. Dentro de tabernáculos los sacerdotes trabajando, sirviendo para los pecadores. Los pecadores cometieron pecado, trae una ofrenda sin mancha. Ya aparentemente ese trabajo explica, pero ahí también explica sobre nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿cierto? Entonces ya Éxodo capítulo 25, 21 leyendo que dice, pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces ahí Dios mostró a Moisés. Cuando recibió mandamientos en el monte Sinaí, también mostró el diseño de tabernáculos que estaba en el cielo y verdaderos. ¿Cómo puede limpiar el pecado, ¿sí? de nosotros? Entonces en la tierra también Dios quería que construya, porque sabía que los pueblos de Israel, nosotros, va a cometer pecados, no va a cumplir todos los mandamientos. Entonces teniendo pecado, ¿cómo Dios va a estar juntos? Luego, ¿cómo Dios puede proteger por el pecado? Va a separar. Entonces en el medio del pueblo de Israel construyendo ese tabernáculo, si después se comete el pecado en esa manera, dentro del tabernáculo, por medio de los sacerdotes, limpiando nuestros pecados, nuevamente puede estar juntos con Dios. Por eso ya Dios habló a Moisés que construya ese tabernáculo. ¿Sí? ¿Pueden entender todos, hermanos? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O difícil entender? Sí, creo que ya se pueden entender, no es difícil. Pero aquí ya entonces ese tabernáculo construyendo, primero entrando la puerta del tabernáculo, primero, ¿qué puede ver? El altar de holocausto, ¿cierto? Luego ya pasando más adentro, ¿qué hay?
fuente de bronce era. Ese se llama patio, ¿cierto? En el patio de tabernáculos. Luego ya pasando, ya como fuente de bronce, luego recién aparece un lugar, el lugar santos. Si luego ya ese lugar de santos que hay era la mesa de pan, candelero, el incienso era. Entonces luego por un velo está dividido más al fondo que hay un lugar santísimo. En el lugar santísimo que hay el arca de Dios era. Si dentro del arca aquí hablando, si Dios está hablando aquí versículo 21, ese arca de Dios pacto, ¿cierto? Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, es explicado. Entonces ese arca de Dios, ¿dónde hay? ¿En qué lugar hay, hermanos? En el lugar santísimo, ¿sí? Ahí está. Entonces pondrá, dice, encima de arca, ¿qué pone? ¿Qué pone, hermanos? Ya, encima de arca, ¿qué pone? Aquí pondrás, dice, ¿qué pondrás? El propiciatorio. ¿Sí? El propiciatorio, hablando otra palabra, la tapa, ¿ya entendieron? ¿Sí? Ya tiene el arca, ¿sí? Luego encima de arca y puso su tapa, se llama el propiciatorios. ¿Ya puede imaginar todos, hermanos? ¿Sí? Esa tapa se llama el propiciatorio y cerró, ¿sí? Como es la tapa. Luego dentro del arca recién pondrá, dice, ¿qué pone? El testimonios, los mandamientos que Dios ha dado. Entonces Dios quería poner luego cerrar, ¿cierto? No quería abrir ese propiciatorio. Propiciatorio es la tapa. Entonces tapa abriendo adentro, ¿qué hay, hermano? ¿Qué puede ver? ¿Qué puede ver? Si ese mandamiento era, ¿qué mandamiento es? Mandamiento, ¿qué quiere decir? Ya cumpliendo todos los mandamientos, Dios va a bendecir. Pero ya no cumple mandamiento, Dios ¿qué hará? Y va a matar. Por eso cuando enseño ese arca de Dios, poniendo que es testimonios, mandamientos, luego tiene que estar tapado a través de el propiciatorio. Encima del propiciatorio también hay dos querubines para cuidar, ¿sí? Para que no mire adentro. Por eso debe estar cerrado ese arca de Dios. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? Quizá puede entender, ¿no? ¿Sí? Está cerrado. Dios así explicó. Entonces, cuando abre ese propiciatorio, puede ver, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? Mandamientos. Cuando ya aparece, abre mandamiento, ¿qué está? ¿Qué contenido era? No adora, ¿sí? Otros dioses ajenos, ¿cierto? Luego también no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y madres. Ya cuando no cumple ese mandamiento, ¿qué pasará? Dios inmediatamente va a matar. Entonces, hermanos, en nuestra vida también, Dios quiere encontrar. ¿En qué lugar? Tapando, ¿cierto? Ese arca encima del propiciatorio, en ese lugar Dios quiere encontrar. Cuando abre la tapa propiciatorio, aparece, ¿qué aparece? Mandamiento. En el mandamiento, ¿qué contenido? Tú adulteraste, ya Dios va a matar. Tú ya y fornicó y cometió pecado, Dios todo va a matar. Por eso Dios sabía, ¿qué sabía? Que nadie puede cumplir mandamientos, ¿cierto? ¿No? Por eso ya cerró, tapó a través de ese propiciatorio. Encima del propiciatorio también dos ángeles querubines está mirando, cuidando para que no mire adentro, ¿sí? ¿Puede entender, no? Luego en ese lugar Dios mandó. En ese lugar nosotros hablaremos. En ese lugar nosotros
conversaremos. En ese lugar nosotros encontraremos. ¿Qué lugar es, hermanos? ¿En qué lugar? En el propiciatorio. En ese lugar donde está cerrado, no puede ver testimonios, mandamientos. Ya vamos a ver el versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Ya, Dios, ¿en dónde quiere hablar con nosotros? ¿En dónde? Sobre propiciatorio cerrado. Cerrado, no se ve ese testimonio y mandamiento. Ese lugar queremos ver, ¿sí? Pero muchas personas hoy en día, ¿qué dicen? Quieren abrir ese propiciatorio. Luego mandamiento, ¿cómo está escrito? Luego, y quiere intentar hacer, ¿cierto? Quiere cumplir, mostrar buena obra. Dios, yo ofrendé, Dios, yo oré, Dios, yo prediqué, Dios, hice esto, eso, eso. Luego, ¿qué pide? Dios me bendice. Muchas personas abre, ¿qué abre? El propiciatorio, saca testimonio, quiere hacer bien sus obras. Pero Dios, ¿qué quiere hacer? No era poner adentro, luego cerrar el propiciatorio, se cierra. Encima de ahí encontraremos, encima de ahí hablaremos. ¿Está bien, hermano, todos? ¿Puede entender? Sí, Dios desea cerrar, no quiere ver. Si abre, tú adulteraste, Dios mata. Tú mintiste, tú fornicaste, tú cometió pecado, tú tienes esto, todo va a matar. Esta mañana, aquí ningún cabeza estará a su lugar. Nada, todo va a matar. Una matanza. Entonces en la iglesia todo sufrimiento era, todo llora. Perdóneme, llora, triste. Que muchas personas creyendo en Dios, congregando a la iglesia, ellos quieren abrir propiciatorio. Luego voy a hacer esto. Dios, yo hice esto. Dios, yo hice esto. Y esto hice. Buena obra. Quiere recibir la bendición de Dios. Claro, ofrendó, hizo bueno. También otra parte, ya adulterio, ya fornicó, ya cometió pecado. Ese pecado, luego mata a Dios. Por eso Dios esta mañana, ¿qué dice? Cerramos, dice, cerramos. Ese arca de Dios, cerramos. Cerrando ese testimonio adentro, cerramos. ¿En qué lugar encontraremos? Sobre propiciatorio. No hablamos que hizo bien, eso hizo bien, esto es. Ya no hablamos ese tema. Amén, hermanos. Si luego hablo en ese lugar, hablaremos. Primero de Samuel, usted tiene, vamos a buscar. Primero de Samuel, capítulo 1. Primero de Samuel, capítulo 6. Primero de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver. En el tiempo de jueces no había rey en Israel. Entonces los jueces que recibieron el corazón de Dios a través de jueces dirigía a Israel. Entonces los pueblos de Israel rápidamente desviando de Dios, luego seguía su deseo, luego sus maneras. Entonces ahí fracasándose, enemigos atacaban, sufrían, fracasaban. Entonces ahí otra vez clamando a Dios, buscando a Dios. Dios a través de jueces, los jueces que recibió el corazón de Dios, ayudaba, solucionaba. Entonces ahí otra vez Dios ayuda, soluciona, estaba muy feliz. Pero otra vez pueblo de Israel no había como guía en su vida. Cada uno lo que deseo, según deseo dirigía su vida. Otra vez desviando a Dios.
Luego otra vez siguiendo su deseo, cometiendo pecado, sufrían. En ese tiempo había sacerdote, se llama Eli, era Eli. ¿Han escuchado sacerdote Eli? Eli tenía 2 hijos. ¿Cómo se llama 2 hijos? Ofni y Finés era. Entonces, ellos son hijos de sacerdote. Debería aprender. Pero lamentablemente en el tabernáculo adulterando. Con las señoritas que servían a Dios. 2 hijos adulteraban en el tabernáculo. Entonces ahí su padre tampoco podía educar a sus hijos. Dios decidió matar, era destruir su familia. Entonces justo los filisteos enemigos atacaron a Israel. Entonces estaba perdiendo, era entre los israelitas decidieron traer a nuestro campamento el arca de Dios. Dios viene con nosotros, Dios va a ayudar. Según ese corazón pidió a sacerdote Eli, arca de Dios trae a nuestro campamento, que los filisteos ahora ¿sí? Está atacando. Nosotros va a perder. Pero la presencia de Dios estando con nosotros, Dios va a ayudar. Con ese corazón llamó. Entonces sacerdote Eli envió 2 hijos, Ofni, Finés, envió con arca de Dios, llevaron. Llegando en el campamento de Israel, ellos gritaron, estaba mucha fuerza, porque ya Dios está con nosotros. Pero ahí en esa guerra, Israel perdió. Entonces los filisteos llevaron, ¿qué llevaron? El arca de Dios, llevaron a su país. Luego dejó donde sus dioses, pero muy raro era, ¿sí? Sus dioses, ese de, ¿cómo se llama? De madera. Como dice, estatuas. Entonces ahí dejó el arca de Dios también juntos. Pero ¿qué pasó? Se cayó sus dioses, se cortó su cabeza, sus brazos. Entonces ellos se sorprendieron. ¿Cómo dejando 2 dioses juntos? Porque nuestro Dios nomás se cayó, luego se cortó cabeza y brazo. Ay, Dios, ese arca de Dios, Dios de Israel, más poderoso, ¿cierto? Entonces, entre ellos tenían miedo, decidieron enviar a la provincia de filisteos. Arca de Dios llegando en alguna provincia, ¿qué pasó? Dios comenzó a matar las personas de ese pueblo. Entonces, los pueblos de filisteos mirando, están muriéndose. Entonces, ellos clamaron, ya, ¿por qué trajo ese arca de Dios de Israel, cierto? Porque se está matando, maldeciendo. Ese Jehová Dios poderoso. Luego comenzó a enviar otros pueblos. Cada vez el arca de Dios llegando comenzó a morir, Dios maldeciendo. Entonces los filisteos decidieron devolver hacia dónde? Israel. Enviaron a Israel. Luego, ya aquí, primero de Samuel capítulo 6. Llegaron a la tierra de Israel, devolvieron el arca de Dios. ¿Llegó en qué ciudad llegó? Vamos a ver, versículo 19. ¿Ya encontraron, hermanos? Versículo 19. Ya, capítulo 6, 19 voy a leer. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Besemes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,000, 70 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Entonces, llegando a la tierra de Israel, ese arca de Dios, porque los filisteos tenían miedo. Cada vez llevando ese arca de Dios, ¿qué pasó? Dios mató a los filisteos. Así maldijo. Entonces no podía aguantar los filisteos. ¿Dónde va a dejar eso, el arca de Dios? Entonces, entre los filisteos decidieron, creo que ese Jehová de Dios muy poderoso va a destruir nuestro país, va a matar todos nosotros, ¿cierto? Ya devolveremos. Luego envió a Israel. Entonces llegó
un pueblo se llama Besemes. Entonces los israelitas llegando, ¿qué está trayendo? ¿Qué está llegando a nuestro país otra vez? El arca de Dios. Estaba muy feliz, ¿cierto? Dios es verdadero, era. Sí, ese arca de Dios, poderoso era. ¿Cómo está matando los filisteos? Ellos, antes de fracasar, está devolviendo. Entonces los israelitas estaban muy felices. Al ver, está volviendo el arca de Dios. Recibieron bien. Pero ellos, lamentablemente, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Abrieron. ¿Qué abrieron? Sí, ya 19 vamos a ver. Ya, entonces Dios hizo morir a los hombres de Besemes. ¿Y por qué? Habían mirado dentro del arca de Jehová era. Ya los de Besemes abrieron. ¿Qué abrieron? ¿Qué abrió? El propiciatorio, la tapa del arca, y abrió. Luego adentro miró. ¿Qué miró? Mandamiento era. Los testimonios que Dios ha dado, abrió. Desde ahí, ¿cuántas personas murieron? Mucha gente Dios mató, y hermanos. De hermanos, Génesis leyendo sale. En el huerto de Edén, Dios dijo a Adán y Eva, si entre todos los árboles podrán comer libremente, porque tus comidas. Pero en el medio del huerto, ese árbol, ¿sí? ¿Qué árbol? Que da la ciencia bien del mal. El día que comieres ciertamente morirás. Hermanos, sí, lamentablemente Adán y Eva eso ya cometió pecado, era menospreciando la palabra de Dios. Después de comer entró. ¿Qué entró? ¿Qué entró? Esa sabiduría, bien y del mal entró. A través de Adán y Eva, esa sabiduría entró. ¿Hacia quién también entró? Cada uno de nosotros, ustedes entraron. Por eso, según esa sabiduría, rápidamente sabe distinguir. ¿Qué sabe distinguir ustedes? Eso es bueno, eso es malo. Eso es bueno y malo. Desde ahí llegó. ¿Qué llegó? El día que comiere la ciencia bien del mal, ciertamente desde ahí llegó la muerte en nuestras vidas. Sabe distinguir era eso bueno y malo. Pero cuando esa sabiduría acepta, ¿qué llega, hermanos? ¿Qué llega? La muerte. Es sabiduría de Satanás, hermanos. Que no tenemos capacidad, pero sabe, ya entiende, es bueno. Las cosas buenas intenta hacer. Pero las cosas malas usted quiere hacer, no quiere hacer. Pero no tiene freno, sigue haciendo maldad. De ahí llega frustraciones, aflicciones, sufrimientos, tantas cosas, hasta condenaciones vienen. Luego finalmente Satanás, ¿qué hace? Y destruye y matas. Aquí los de Besemes también igual era. No debería abrir esa etapa, el propiciatorio. Pero querían ver, ¿cierto? Abrió, luego miró adentro. De ahí, ¿cuántas personas? 50,000, 70, ¿cierto? Y personas, y murieron, era 50,000, 50,000, 70 hombres. Ahí Dios hirió y mató y murió, hermanos. Ya aquí Dios quiere encontrar encima de propiciatorios. Porque en ese lugar Dios quería encontrar a nosotros. ¿Por qué en ese lugar quiere encontrar? Primero cerrando, no querían ver ese testimonio, luego mandamiento, luego encima de propiciatorio, en el tabernáculo, lugar santísimos. Durante un año, una vez puede entrar. ¿Quién puede entrar?
sumo sacerdote. En la mano de sumo sacerdote sí o sí debe llevar, ¿qué debe llevar? La sangre de ofrenda. Entrando al lugar santísimo, esa sangre de ofrenda, ¿qué hace? Rociar era. Justo en donde debe rociar. En el lugar de propiciatorio era. En ese lugar tiene que rociar. En ese lugar Dios, ¿qué quiere hacer? Hablar con nosotros era. Ya Dios no quiere hablar sobre tú cumpliste mandamiento o no, no quiere hablar. Sino quiere hablar era, si tú crees, no crees, la sangre del Señor es Cristo. Eso quiere hablar. Por eso todo lo que cree, Jesucristo cuando murió en la cruz, en su corazón tiene la fe, ¿sí? Cree, recibe. La sangre del Señor Jesucristo ya limpió nuestros todos pecados. Dios va a bendecir, va a aceptar. Amén, hermanos. Por eso en ese lugar se llama propiciatorios. Encima de propiciatorio Dios quiere hablar esta mañana. Si todo se puede entender, hermanos, ese lugar. Sí, hermanos, muchas personas, aunque escuchando la palabra de Dios, tal vez hasta el corazón de Dios no puede captar. Dios dice que ya nos ha entregado mandamientos. Cuando entregó mandamiento a Moisés, Dios había dicho, cumpliendo va a bendecir, pero no cumpliendo va a recibir maldición. Entonces, Dios nos entregó. ¿Por qué nos entregó? Que nosotros hagamos bien, cumplamos bien. Así en esa manera muchos entienden. Pero esa manera escuchando, ¿por qué Dios se entregó los mandamientos, hermanos? ¿Por qué entregó? Para que cumplamos. Para cumplir, por eso entregó. Ya Dios, ¿por qué entregó, hermanos? A todos no han escuchado o durmieron. Ya, ¿por qué Dios se entregó entonces mandamientos? Sí, ese mandamiento nadie puede cumplir. Esa parte todo puede entender. Nadie puede cumplir. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo cumplir. ¿Sí? Yo ya cometí pecados. Entonces, según la ley de Dios, mi persona va a morir, va a entrar al infierno. Yo no puedo cumplir. Luego, mirando a Dios, Dios preparó, ¿cierto, no? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por la obra del Señor Jesucristo podemos recibir la salvación. Que creamos, aceptemos la obra del Señor Jesucristo. Muchos escuchando, leyendo la Biblia sobre los mandamientos, Dios ha dado para cumplirla, si entiende, hecha, intenta, pero Dios no ha entregado para que nosotros cumplamos. Solamente, yo no puedo cumplir, reconociendo mi persona va a ser muertos, va a ser, ¿sí? Maldito. Pero no quiero recibir esa maldición de Dios. Luego buscando a Dios, luego acercándose a Dios, Dios preparó otra manera. ¿Qué manera es? Nuestro Señor Jesucristo. Dios quería ¿sí? Que se acerque, reciba la obra del Señor Jesucristo. Por la fe, aceptando la obra del Señor Jesucristo, todos pueden recibir la salvación. Dios eso deseaba. Pero la mayoría, ¿cierto? No podían ver hasta este corazón de Dios. Cuesta, porque Satanás engaña, mete nuestros pensamientos. Si hay el libro de Génesis también leyendo, sale sobre Esaú y Jacob. Esaú y Jacob es. Sí, Isaac entre Rebeca tenía 2 hijos, son gemelos. Primer hijo es Esaú, ¿cierto? Segundo hijo es Jacob. Entonces su padre Isaac envejeció, antes de morir quiere dar la bendición. ¿A quién quería dar?
Esaú. Pero Rebeca, escuchando ese diálogo entre su esposo Isaac y su hijo Esaú, y quiere dar la bendición a Esaú. Pero su madre Rebeca quería que reciba la bendición. ¿Quién? Jacob. Luego Rebeca todo preparaba. Luego llamó a su hijo, ¿quién? Jacob. Jacob, si mi hijo, yo quiero que reciba tú la bendición de tu papá. No se preocupa, ¿sí? Yo prepararé todos. Entonces, primeramente traiga, ¿qué traiga? Entre las cabras, traiga 2 cabritos. Entonces yo cocinaré, tú llevando ese guisado que le gusta a tu papá, tú recibes la bendición. Ya su madre Rebeca está preparado, todos. Pero ya Jacob, ¿en qué manera entendió? ¿En qué manera entendió? Ya la madre Rebeca, ¿qué corazón ya habló? ¿En qué corazón habló? Jacob, tú recibas la bendición de tu papá, ¿cierto, no? Pero Jacob, ¿en qué manera entendió? Mamá, mi padre aunque no se ve, me palpará. Soy lampiño. Mi hermano Esaú es peludo. Fácilmente va a distinguir, ¿sí? En vez de la bendición de mi papá, sobre mí va a caer, ¿qué va a caer? Maldición era. Entonces en el corazón de Jacob ya entendió mal era. Su madre empujando que reciba la bendición de su papá. Pero Jacob, ¿qué entendió? Mi mamá me está empujando que yo reciba maldiciones. Hay 2 corazones muy fuertes, chocaban. Pero explicando, no se preocupe. Tu papá cuando palpando, por eso yo preparé pieles de cabritos que mató y pegando, poniendo su cuello, su mano, hasta guisado todo ya preparando. Solamente tú haga. ¿Qué haga? ¿Qué haga? Obedece mi voz, era voz, confiando. Hoy en día también iguales, hermanos. Dios empuja a nosotros que reciba la bendición de Dios. Dios empuja era muchas veces. Iglesia también recibiendo ese corazón de Dios, empujamos, hermanos, así hacemos, hermanos, así hacemos, luego empujamos por el corazón de Dios. Pero también, igual que Jacob, ¿en qué manera entiende muchos? Iglesia me empuja, ¿para qué? Me fracase. Si iglesia me empuja, era ¿para qué? Que reciba maldición. Hay diferencia, era diferencia. ¿Sí? Satanás siempre es de maneras engaña. Pero entre los que confían en sí mismo, en vez de recibir la voz de la iglesia, va a aceptar. ¿Qué va a aceptar? A mí, confiando en mí. Siempre hay. Luego, según ese pensamiento, ¿por qué iglesia empuja? ¿Por qué Dios de esa manera ya permite en mi vida? Si parece fracaso, fracaso. Parece maldiciones. ¿Usted también en su vida llega así? Tal vez, pensando. ¿Llega o no llega? Pastor Andrés, ¿por qué empuja esa maldición? Así de esa manera hace, va a recibir vergüenza. Así de esa manera hace, va a fracasar, tal vez. Considera. Jamás será, jamás. Rebeca empujando a Jacob. ¿Para qué empuja? Que muera, fracase, sufra. No era. Sí, recibiendo la voz de su madre Rebeca, va a recibir toda la bendición de padre. Su padre Isaac recibió esa bendición, muchas riquezas, billonario. Dios todo ha dado, igualito era, esa bendición quiere dar. Rebeca sabía muy bien, todo preparando, empujó. Entonces Jacob solamente debe hacer eso nomás. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Obedecer como su mamá dice. ¿Qué dice? Tú solamente obedece a mi voz. Luego no se preocupa sobre tu maldición.
va a caer a mí, ¿cierto, hermanos? Sí, todo Rebeca, su madre, va a recibir. Ya está todo preparado, confiando en Él. Por eso muy importante, hermanos, en la iglesia llevar la vida de creencia. Primeramente, lo que ve ustedes, ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve ustedes? Todo ve, ¿cierto, no? ¿Por qué cosa ve, hermanos? Por ojos ve, ¿cierto? Eso debería sacar. Ay, Pastor Andrés, ¿qué está hablando? Es maldito es. Si sacando mi hijo va a ser ciego es. Eso debe sacar. Lo que ve, lo que se siente. Claro, no puede arrancar. Por eso, por la fe era. Por la fe, negar era negar. Yo creo, mi punto de vista, Satanás me va a engañar, va a sufrir. Mejor yo veré por la vista de Dios, por la guía de Dios. Ahí por eso necesita la iglesia. ¿Ustedes han escuchado negar? Negar primero de mí, ¿cierto? ¿Escucharon? Ya niega, no niega de sí mismo ustedes. Esa es la base de vida de creencia. Eso no niega de mí mismo, jamás puede seguir a Jesucristo. Jamás ninguna palabra puede guiar mi vida. ¿Quién guía? Mi persona mismo, mis opiniones, mi punto de vista, mis razones, todo va a guiar. Luego, ¿qué se queda? Sí, fracaso, la muerte. Para llevar la vida de creencia, el primer paso es eso. ¿Qué es, hermanos? ¿Qué es? Negar. Luego también la iglesia no se puede ver. Eso es la guía de Dios. Eso es mi propia guía. No puede entender. Por eso necesita iglesia, siervo de Dios. Cerca de la iglesia. Cerca de siervo. Pastor, no entiendo. Eso es lo que estoy pensando. ¿Eso es de Dios o eso de Satanás? No sé muy. Por eso cerca de la iglesia, de siervo, escuchando, hermano, eso es de Satanás. Niéguense, deje. Luego se une con la palabra de Dios. Según mi punto de vista, no, iglesia me está empujando. Como Rebeca y Jacob. Jacob, vaya, reciba la bendición de tu papá. Pero Jacob no considera maldición. ¿Pero qué dijo? Todo la maldición sobre ti llega. Yo voy a recibir. Luego tú solamente obedece a mi voz. Luego nuevamente Jacob confiando en su madre Rebeca. Luego y se fue a tu padre Isaac. Pero según ese plan de su madre Rebeca, su padre Isaac, sí, chequea, no chequea. Voy a revisar, tú eres mi hijo Esaú o no, ¿cierto? Ven, acércame. Y se acercó. Luego, ¿qué hace? Y palpando Luego, qué raro. La voz de Jacob. Pero él, ¿qué dice? La voz de Jacob era, ¿cierto? Aunque soy viejo, envejecido, no puedo ver, pero puedo distinguir mi oído bien. Todavía tengo buen oído. La voz es de Jacob, pero muy raro. Su mano y cuello es Esaú. La mitad de Esaú, la mitad Jacob será. Se confundió. De ahí muy importante. ¿Quién? Jacob importante. Tú eres mío Esaú, así pregunto, ¿cierto? ¿No? Porque su padre se confunde ahora. La voz es Jacob, pero mano y cuello parece Esaú. Tú eres mío Esaú, ¿verdad? Así preguntó. Jacob, ¿qué dijo? Negó. Negó de sí mismo. ¿Cómo voy a hablar? Esaú, soy Jacob. Soy mentiroso. Tantos pensamientos que surge. Negó, obedeceré la voz de mi mamá. Mi mamá más sabe que yo. Mi mamá me guía, me empuja para que yo reciba la bendición de mi papá.
negó. Papá, soy Esaú, dijo Esaú. ¿Qué dijo? ¿Quién soy yo? Esaú era. Misma palabra de su mamá era. Hermanos, la fe no es difícil, hermanos. Hablar era misma voz de la iglesia. La iglesia habla, según mi punto de vista. No es así. Negaré. Luego, soy Esaú. Mi mamá me ha dado esta palabra. Mi mamá quiere que yo hable. ¿Cómo hable? Papá, ¿soy quién? Esaú. Misma voz con la iglesia. Entonces en su vida, su padre Isaac, qué bien, aunque un momento yo tenía duda, ¿cierto? Yo pensaba en maldito Jacob, ¿sí? Pero escuchando, tú mi hijo verdadero Esaú. Dios me ha dado toda la bendición, eso yo te daré. Luego Dios, Isaac, todo bendijo a Jacob. Amén, hermanos. Sí, hermanos, sí, esta mañana hemos escuchado. Iglesia, Dios jamás guía a nosotros que sufra y fracase. Sí, ahí, sí, nosotros también podemos hablar. Mismo corazón de la iglesia, misma voz, como Jacob era Jacob. Él tanto deseaba hablar. ¿Qué quería hablar? Soy Jacob. Voy a responder a Jacob. Papá, discúlpeme si mi mamá me mandó que yo mientas. Pero en verdad no puedo engañarte. Soy Jacob. Él tanto quería hablar, ¿verdad? ¿Cierto, hermanos? Según su punto de vista. Pero gracias a Dios, Jacob recibió. ¿Sí? Soy Esaú, papá. Bendíceme. Soy Esaú. Ahí confirmó. Amén, hermanos. Esa mañana todos los hermanos se unen con la voz de Dios, con la guía de la iglesia. Ahí un paso, usted avanza. Dios va a trabajar grandemente en sus vidas. Esa mañana hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, hoy en día muchas personas congregan a la iglesia, creen en Dios, también tanto desea agradar a Dios. Luego Dios también bendice a todas las personas. Pero el problema es Satanás también engaña. Tener diferentes corazones. Dios a través de su palabra, su siervo, transmite el corazón de Dios. Ese mandamiento que nos ha dado a través de Moisés, Dios jamás quería que cumplamos. Dios sabía que todos van a cometer pecados. Entonces, según ese mandamiento, todos tienen que morir. Dios no deseaba estos. Entonces, a través de mandamientos, reconociendo, Dios, soy débil, frágil, reconozco. No puedo cumplir, necesito tu ayuda, tu guía. Yo recibiré tu guía, tu palabra. En verdad Dios quería que se acerque, recibir la guía de Dios. Ahí Dios ha preparado su Hijo Jesucristo. En la cruz todos nuestros pecados cargando en Jesús. Luego clavó, mató, limpió para siempre nuestros pecados. Solo nosotros obedece el corazón de Dios, obedece la guía de Dios. Así tener el mismo corazón. Luego nosotros también hablamos misma palabra, mismo corazón de Dios. Gracias. Yo también no cumplo mandamientos. Yo debería morir, pero gracias Dios que preparó nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz, limpió todos los pecados. Nosotros también así, hablando mismo corazón de Dios, somos justos, somos perfectos. Gracias Señor Jesucristo, ahí Dios va a bendecir. Después de recibir la salvación, también igual dentro de la iglesia, siguiendo la guía de Dios.
Tal vez Satanás hace ver diferentes situaciones, problemas. Ahí Satanás engañando, tú tienes razón, tú sabes bien. Pero ahí necesita dejar de nosotros mismos, tener el mismo corazón de Dios, avanzando. Dios sí o sí va a bendecir. Esta mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Anuncios, hermanos. Varios anuncios. ¿Sí? También puede anotar, hermanos, aunque no es examen. Si los hermanos también si tenga interés de la iglesia. Si no tiene interés, poco difícil era tener mismo corazón. Iglesia se preocupa, iglesia quiere avanzar. Iglesia muchas necesidades, pero de vez en cuando nuestro corazón enfoca otras cosas. Entonces de ahí tiene mucho espacio. Satanás por ese corazón, mucho distancia, mucho espacio, ahí trabaja. Entre matrimonios siempre está cerca. Luego juntos orando, juntos andando, comunicándose, es poca espacio era. Pero entre matrimonio también no tiene interés, espacios, ¿sí? Mucho espacio. Ahí Satanás engaña. Tu marido no te ama. Tu marido anda con otra señora. Tú así. Entonces en ese espacio como confía, pero realmente no es así. Dentro de la iglesia también todos los hermanos que están alejados, la mayoría, sus corazones tienen mucho espacio, distancia de la iglesia, del siervo. Ahí Satanás fácilmente engaña. Por eso, hermanos, sí, todos los hermanos, esa parte pido. Cerca de las iglesias. Luego también pensando, orando juntos, Dios sí os va a ayudar. Y desde 16 al 18 de este mes realizamos, ¿no?, seminario bíblico aquí en La Paz, expuesto el pastor William Escobar. Actualmente está pastoreando Iglesia Santa Cruz, Palma Verde. Aquí una nota, ¿sí? La puerta de ingreso, el seminarista Jorge Salvatierra estará entregando los volantes, nosotros imprimimos, entonces a los guías de zonas para que puedan distribuir, hacer, conocer las actividades del seminario. O sea, aquí como encargado de promoción acá, seminarista Jorge Salvatierra. Entonces no muchos imprimimos volantes, muy pocos. Entonces poca cantidad va a entregar a los guías de zonas. Entonces organizando con su zona, ahí pueden invitar nuestra familia, porque el lugar es ese lugar. Nosotros decidimos ese lugar, porque tanto tiempo no hubo cultos, reuniones presenciales, todo espirituales. Entonces en ese tiempo también algunos hermanos alejados de la iglesia, ¿sí? Las situaciones, deseos del mundo llevaron. Entonces nuevamente para que conecte local principal acá iglesia. También por pandemia también muchos eventos realizamos espiritualmente. Ahí conectaron, pero no conocen nuestra sede, iglesia no sabe, solo Facebook, Zoom nomás participaron. Entonces por esta ocasión que conozcan nuestro lugar aquí, ¿sí? Iglesia, y luego nosotros ese lugar decidimos, aunque muy chico no es el lugar, se queda, ¿cierto? Pero de toda manera para reactivar, recuperar, primeramente los hermanos que vean iglesia, qué necesidades, qué faltas, que conozca. Luego queremos unirnos, quería prestar un lugar grande aquí en el centro, otro lugar, sí, invirtiendo dinero, pagando dinero, pero si pensamos eso más importante, ¿sí? Y recuperar primeramente los hermanos, ¿sí? Ahí conocer también nuevas personas también que conocieron, recibieron la salvación, conocer ese lugar. Por eso, ¿no?, los hermanos y los guías recibiendo ese volante puedan invitar los hermanos primeramente alejados, también nuestra familia, nuestros conocidos, amigos.
Luego otro anuncio, para anunciar el Evangelio en los diferentes lugares y provincias. Los hermanos que quieren servir junto a la iglesia, tomemos las cuentas. El banco Visa es el diácono nombre, diácono Jorge Parado Tesoreros. Eso ofrenda para evangelización. Ese tiempo, actualmente aquí en Bolivia, 12 ciudades, iglesias oficialmente. Luego también casi 11 lugares y piden, si Surani, Copusquía, hermanos salvos, y también de Trinidad también hay, también Uyuni también hay, deseamos. Santa Cruz, Piana, Satélite, San Germán, luego también Isaipinas, Omereques, casi 11 lugares está. Hermanos salvos, ellos espiritualmente participan por Facebook, por Zoom. Entonces ellos están pidiendo que envíe siervo de Dios, quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces también, como nosotros, Dios abrió ahora en gran manera ese área de régimen penitenciario. Entonces falta, hermanos, profesores, entrar, ingresar a la cárcel y predicar el Evangelio. 9 departamentos, todos viajamos. Recientemente en Riberalta y Guayaramerín, ahí también. Entonces muchos privados de libertad tenían interés. Si usted de un año aprende muy bien, va a entregar certificado. Luego va a realizar graduación invitando a su esposa, a sus hijos. Estaba muy feliz, contento. Era. Si sus ojos, brillante. Si desea, no se preocupe examen, todos nosotros ayudaremos. Entonces eso también, régimen penitenciario, Jerusalén Radio. Recientemente Riberalta instalamos radios. Entonces hasta cuando llega, escucha, ¿cierto? Entonces Aymara quechua hasta idioma guaraní. Dios abrió hasta guaraní y pronto va y traduce. Luego también Cristo TV aquí, ¿sí? Ya contratamos Diver, Bolivia. Todo territorio señal abierta, era señal abierta. Eso y estamos transmitiendo. Por esa razón los hermanos también desean. Sí, yo también esa parte quiero participar, esa hora del Evangelio. Pues se llama ofrenda para evangelización. Dios toca sus corazones. Dios da corazón. Si ahí voluntariamente puede ofrendar. Se llama ofrenda para evangelización. Esa ofrenda va a usar que ese Evangelio llegue a todo lado, ¿no? Aquí en Bolivia, también en nivel internacional. Ya otro anuncio. ¿Está anotando bien? Muchos ahí escuchan ahí cuando sale, ¿a qué anunció? Y alguien rápido vende, ¿cierto? Vendes. Sí, también los que quieren participar, anoten, sí, muy importante. Tal vez no recuerda muy bien, aquí también a la oficina o diáconos, a mí llamando, puede preguntar. Luego también conseguimos la casa pastoral cerca al edificio de la iglesia, aquí al lado, ¿cierto? Entonces poco falta, ¿sí? Actualmente casa pastoral en Villa Fátima, edificio hermana Silvia Quispe, está siempre sirviendo muy bien, apoyándonos. Pero este tiempo aumentaron mucho en la iglesia Vives, varios seminaristas. Pronto otra convocatoria de seminaristas a nivel nacional. Además está entrando más voluntariados, otra ciudad quiere enviar. O sea, aquí unos 40 hermanos viven en la iglesia. Sí, mucho no, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces, claro, alimentaciones Dios está ayudando. Y solamente espacios faltan. Luego también la mayoría son jóvenes. Entonces aquí decidimos, ¿no?, estar cerca de acá. Entonces yo también desde madrugada viene aquí ver, juntos podemos pasar. Pues justo Dios permitió aquí al lado, justo estaba en venta. Por si acaso preguntamos, pero anticrético quiere dar. Entonces hermana Silvia también de Villa Fátima, ¿no? Sí, quiere apoyar en cualquier momento necesita. Entonces ese monto pagamos de anticrético, quiere dar. Sí, entonces siempre agradecemos a hermana Silvia. Si su familia, hermano Jaime, ¿no? Si sirviendo el Evangelio, primero piensa el Evangelio. Pues ahí es poco falta.
Entonces eso nosotros también, por los guías diáconos hablamos. Un anticrético no pierde. Finalmente ese monto también nosotros juntaremos, comprar un terreno más grande, estamos orando. Pues esa parte también pido oración en los hermanos. Un monto poco falta para trasladar aquí Casa Patrón. Al lado era anticrético. Entonces ahí y llegando queremos estar aquí cuidando los seminaristas, los jóvenes más que todo aquí en la iglesia vive. Luego otros anuncios. Sí, durante el seminario bíblico con Pastor William sobre esas alimentaciones, por eso por zonas siempre, cuando reunión de ministros también, 15 zonas, ¿no? Rápido organizaron. Entonces los ministros estaban muy agradecidos, estaba muy rico era. Entonces la zona también, ahí coordinando las hermanas apoyaron muy bien. Esta vez también, solo 3 días de seminario bíblico, aquí 15 zonas, coordinando con mi esposa. Entonces sobre alimentaciones del siervo, cómo podemos hacer y pueden y coordinar. Y luego también estudio bíblico con Pastor Ospag, el Evangelio de San Juan. A nivel nacional, miércoles 7 de la noche transmitimos, luego sábado 6 de la noche repetimos, ¿no? Repitiendo, ¿sí? Y el canal Cristo TV, ¿sí? Canal 27 aquí especialmente en La Paz. Entonces ese 9 departamentos todo está y transmitiendo señal abierta y también no hay canal y TV cable también, hasta canal satelital, ¿sí? Tupacatari estamos transmitiendo, ¿sí? Es gran bendición Dios, hermano, ¿cierto? Si nosotros para hacer un evento, seminario bíblico también invertimos, ofrendamos miles de dólares, pero en verdad no mucho participan. Pero ahí ese canal abierta, nivel y Bolivia, a toda parte, si los hermanos y puedan invitar, ¿sí? Enviando link, informaciones que puedan escuchar, entonces Dios va a trabajar. Y luego también cambiamos el horario culto de la tarde de domingo, 7:30, ahí nosotros escucharemos, ¿no? Aquí, predicación dominical del Pastor Ospag, ¿sí? Entonces ahí también hay maraquechua y también traducciones juntos. Entonces esa manera es Zoom, luego y Facebook, YouTube. Entonces los hermanos, más fácil, ¿cierto? Invitar a nuestra familia. Todos conocidos pueden invitar. Hay varios asuntos más, ¿sí? ¿Sigue anotando? ¿O ya olvidó? Luego también 7º ciclo de academia pronto va a empezar, ¿no? 7º ciclo, eso solo virtual por Zoom, va a realizar 19 cursos, academias. Entonces también idiomas, diferentes idiomas, también necesidades, computación, también y comida, ¿no? Comida típica, comida de diferente manera. Así los hermanos también pueden invitar. 7º ciclo de academias. Ahí fuertemente estamos promocionando, invitando. Y hay algún colegio, universidades, nosotros ahora visitando, porque universidad, colegio le gusta a muchos. Más que todo en rurales, provincias también no hay programa. Por eso desea hacer convenios. Por eso Oruro y quiere hacer convenios, municipalidad, alcaldía, también gobernaciones. Quiere aplicar, porque muchos jóvenes dedican, tiene mucho tiempo, pero no hay programa. Por eso mayor tiempo de jóvenes que hace internet, cerveza y consumir la droga, también deseo, ¿no? Y tener novio, novia, hay muchas situaciones. Entonces nuestro programa cuando presentamos le gustó mucho. Ellos quieren hacer convenio. Aquí en La Paz también visitamos Educa para que entre todos los colegios. Entonces los hermanos también pueden invitar, luego pueden orar. Sí, luego también están abiertas las inscripciones para las academias, para niños. Aquí tenemos programa niños, ¿no? Aquí, fútbol y ballet y danza, que nuestro hijo también, que se ocupe su tiempo. Si en la casa se aburre, luego también
mucho discusión entre nuestros hijos, también padres, no sabe cómo va a educar. Pero a través de ese programa también puede capacitar liderazgo, doblando su corazón, luego recibir la guía, ¿sí? También diferentes compañeros, amigos, luego aprender, ¿sí? Eso, por eso ayuda. Academia de fútbol, ballet y danza aquí está. ¿O alguien encargado está listo, preparado para explicar primero? Si puede, pues aquí explicar poco, aquí encargado directo, mejor va a explicar bien más que yo. Sí, este tiempo no estamos realizando las academias para niños. Tenemos la academia de fútbol, ¿no? 3 academias en total. La de fútbol es de niños de 15 años a 12 años. Los horarios son los días lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17. Pero en esta parte no solamente participan niños, varones, sino también las niñas, porque nosotros queremos que las niñas también puedan tener, ¿no?, esa fuerza para poder jugar, ¿no? También tenemos la academia de ballet, que es de la edad de 6 años a 14 años. También participan ahí niños y niñas, ¿no? Pueden inscribir a sus hijos los días jueves. También tenemos lo que son las danzas, niños desde los 7 a 12 años. Ellos ensayando cada martes y sábado, ellos de verdad aprenden muchísimo. Y el propósito de cada una de las academias es que nosotros, ¿no?, como papás, queremos ver felices a nuestros hijos siempre, ¿o no? A ver, levanten la mano los que quieren ver felices siempre a sus hijos. Ay, tan poquitos. Yo también quiero ver siempre felices a mis hijos, ¿no? Nosotros recibiendo el corazón de Dios por medio de estas actividades, nuestros hijos también pueden ser muy felices, de verdad. Yo desde hace 10 años soy maestra de niños, ¿no?, aprendiendo por medio de la iglesia. Puedo ver, ¿no?, mis hijos aún tienen dificultades y los papás siempre vemos, ¿no?, sus defectos, pero hoy día escuchando la palabra podemos ver qué es mejor, empujarles a la iglesia. Eso hace que su corazón sea fuerte, también ellos puedan superar dificultades, situaciones. También para los niños, no es fácil un problema que ellos tienen, se les presenta. Para nosotros los papás es simple, ¿no?, su problema, pero en el corazón de ellos se hace un mundo. Pero a través de la iglesia nosotros podemos recibir la sabiduría para educar a nuestros hijos. ¿Está bien? Están todos invitados, pueden inscribirlos. Cualquier consulta se pueden acercar a mí o también a hermana Carmen Paredes. ¿Está bien? Muchas gracias por su tiempo. Sí, a todos se entendieron, ¿no? Ya en esa edad tal vez, porque la niña también, fútbol es deporte fuerte, pero más enfocamos formación de líderes, corazón. La niña le gusta color rosa y luego, ¿no?, ese tipo pero más importante, si hay tener corazón fuerte, eso. Y también lo que quiere no se puede hacer este mundo. Todo lo que planea no se puede, ¿sí? Entonces, aún yo deseo, a eso también tengo que doblar. Luego escuchar de otro, ahí junto lleva. A través de actividades queremos enseñar, formar nuestros hijos que puedan superar diferentes problemas y situaciones. Sí, está bien. Entonces, luego también… Sí, pedimos oración, ¿no?, por la salud de siervos, y especialmente Pastor Ospak, aún teniendo edad, sigue viajando a Israel, a África, después y regresa a Corea, otra vez a Estados Unidos, luego también el mes de mayo hasta aquí Sudamérica. Encuentro las autoridades aquí en Sudamérica, Brasil, Perú, Argentina. Entonces ya está su agenda casi un año, muy apretados. Sí, entonces pedimos salud, ¿no?, de siervos. También aquí en Bolivia, también necesitamos más siervos de Dios. Por eso pido, ¿no?, sus oraciones. Y también los hermanos
sigue está enfermos algunos, diferentes dificultades, no deja venir, no reunirse con la iglesia. Por eso pido a los hermanos que tienes diferentes dificultades, situaciones. Luego también terminando este culto, queremos reunirnos, reunión grupal. Y entonces, por el espacio que ya no permite, ¿cierto? Tenemos límite. Por eso reunión casado, casada, jóvenes, niños. Tercera edad todavía, ¿sí? Tercera, aunque queremos reunirnos, avanzar, pero solo por espacio no hay mucho. Por eso casado, casada, jóvenes, estudiantes. Luego también aula del Evangelio, tal vez ahora primera vez, o tal vez tiene poco todavía, no han llegado a la fe sobre la salvación, cualquier duda. El primer piso, aula del Evangelio, está preparado. Luego también especialmente entre los tesoreros del grupo, de grupos, casado, casada, brevemente quiere reunirse para preparar el seminario bíblico con Pastor William. No va a durar mucho, si corto tiempo, informando, luego puedan ir a su reunión grupal. Luego también últimamente, aquí nosotros como explicamos, ¿no? Ofrenda para evangelización. Esa ofrenda solamente para evangelizar, ¿sí? Muchos sedes necesitas. También Dios abrió bastante área, ese apoyo, obra del Evangelio, se llama ofrenda para evangelización. Luego otros, aquí en la iglesia, y ofrenda, luego diezmos. Eso también nosotros y recibimos, los hermanos desean, también ofrenda y diezmo. Esa ofrenda es, también cubriremos toda la necesidad en las iglesias. Entonces esta mañana hasta aquí. Hay presentar, hay más. Ya no hay todo, ¿no? Entonces esta mañana hasta aquí, todo terminamos. Esta noche, 7:30, culto de la tarde, predicar dominical del Pastor Ospak. A través de Zoom y Facebook, YouTube participaremos. Luego, más que todo, invitar, ¿no? Para seminario bíblico con Pastor William. Termina, muchas gracias. Sí, termina ahora reunión grupal. Preparamos.